Buen día. En primer lugar, sí me gustaría mandar desde aquí un abrazo a la familia de nuestro compañero del IPES, Guardiola, que lamentablemente falleció la semana pasada y no ha podido estar o no nos ha podido acompañar en esta Noche Europea de la Divulgación Científica, y que nadie como él sabía divulgar tan bien cómo nuestros antepasados fabricaban herramientas. Por supuesto, muchas gracias a las organizadoras por darme la oportunidad de compartir este ratillo con todos vosotros. Y sí me gustaría empezar planteándoos una pregunta. ¿Qué nos hace humanos? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Qué es eso que nos diferencia de otros primates, por ejemplo? Como sé que sois un poquito tímido, ¿vale? No me vais a contestar ninguno, os echo una mano. Podéis pensar en el bipedismo, en caminar erguidos sobre dos patas. Nos permitió, por ejemplo, colonizar todo el planeta, salir de África y expandirnos por todo el globo. También me podéis hablar de la cultura. De hecho, somos una especie con una enorme variedad de manifestaciones culturales. También me podéis hablar de la tecnología, por supuesto. Todo el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día no tiene precedentes en nuestra historia evolutiva. De hecho, hemos enviado sondas más allá de nuestro sistema solar. Y desde un punto de vista tradicional, cultura y tecnología suelen estar unidos y se han considerado propias o exclusivas del ser humano. Pero hoy sí os digo que esto no es del todo cierto. Hoy en día sabemos que distintas especies de primates utilizan herramientas para sus actividades cotidianas. De todos ellos, hoy os hablaré un poquito de los chimpancés. Pero claro, ¿por qué a un arqueólogo como yo nos interesa estudiar los chimpancés cuando ya hay biólogos, hay primatólogos que se encargan de ello? Bien, la respuesta a ello la tenemos en la propia arqueología. Fijaos, en los años 60, las herramientas más antiguas que conocíamos en el registro fósil tenían una cronología en torno a 1,7 millones de años. Claro, con el paso de las décadas y las distintas investigaciones que se han ido desarrollando en África Oriental, hoy en día hemos ido cada vez más empujando esa cronología, y hoy las herramientas más antiguas fabricadas por nuestros antepasados tienen 3,3 millones de años. Es decir, hemos pegado un salto de más de 1,5 millones de años. Conocemos muy bien cómo eran esa tecnología, es la tecnología de la piedra, esas primeras herramientas fabricadas pues, para consumir, por ejemplo, los animales que estos homininos se encontrarían por el paisaje. ¿Y quién las fabricó? Bien, de vuelta a los años 60, tradicionalmente también se asume que estas primeras herramientas fueron realizadas por Homo habilis, es el ser humano hábil e inteligente. El problema es que Homo habilis compartía el paisaje y el tiempo con distintas especies de homininos. Y ya no solo eso, hoy en día, con estas herramientas de 3,3 millones de años, ya no las podemos asociar a ese ser humano hábil e inteligente. Entramos ya en el mundo de los australopitecos. Quizás os suene Lucy, es una famosa australopiteco encontrada en los años 70 en África. Pues bien, si hoy en día viéramos a uno de estos australopitecos, veríamos una especie de chimpancé caminando sobre dos patas. De ahí que en arqueología hoy en día podamos intentar buscar modelos a través de los chimpancés para interpretar cómo estos australopitecos fabricarían herramientas y cómo las utilizarían a lo largo del paisaje. Vamos ya a conocer un poquito a nuestros protagonistas, a estos chimpancés, y la verdad es que no son tan diferentes a nosotros. Compartimos con ellos el 98,6% del ADN. De hecho, las crías tienen una alta dependencia de las madres. El destete, por ejemplo, no se produce hasta los 4 o 5 años y de hecho van a ser dependientes de las madres hasta los 9 años. Son omnívoros, de hecho como nosotros. Se comunican y tienen una gran variedad de vocalizaciones, de expresiones, de gestos. Los chimpancés experimentan emociones, alegría, tristeza, temor, y como nosotros, por supuesto, utilizan herramientas. Hoy en día, los chimpancés salvajes, que por cierto están en peligro de extinción, habitan sobre todo África ecuatorial, se extienden más o menos desde Senegal hasta Uganda y Kenia, y los podemos encontrar en distintos ambientes, desde el bosque, un bosque cerrado, a un ambiente más de sabana, donde la vida es un poquito bastante más dura.
Y por supuesto, en su estudio, una de las pioneras, de los grandes nombres en primatología, es Jane Goodall. Fijaos, en 1960, Jane Goodall llega a Tanzania, a Gombe, y por primera vez observa a un chimpancé fabricando una herramienta para pescar termitas. De hecho, cuando Jane Goodall le comunica este hallazgo a su mentor, el paleoantropólogo Louis Leakey, este le responde con un telegrama muy corto, pero muy directo. Ahora debemos redefinir lo que es herramienta, lo que es ser humano, redefinir al ser humano, o aceptar a chimpancés como seres humanos. Fijaos, en los años 60, por primera vez se cuestiona que el uso de herramientas sea algo exclusivo del ser humano. Ya no era algo que nos caracterizaba. Vamos a ver entonces cómo es un poco la tecnología que conocemos hoy en día, esa tecnología chimpancé. Y en primer lugar debemos saber que tiene dos tipos de herramientas. Una realizada con objetos, con materiales vegetales, y también utilizan piedras. En el caso de los vegetales podemos encontrar, por ejemplo, hojas para beber agua. Y aquí os traigo un pequeño vídeo de uno de los proyectos que han estudiado este comportamiento, donde vemos a este chimpancé parte una rama que contiene hojas, la introduce en un agujero que contiene agua para que absorban el líquido y ahora se lo llevará a la boca para absorberlo. De hecho, sabemos muy bien que este comportamiento lo empiezan a adquirir más o menos cuando tienen 1 año y medio. Y en un primer momento lo que hacen es reutilizar las hojas de los adultos y ya cuando en torno a los 3 años de edad empiezan ya a utilizar sus propias hojas, ya empiezan a partir sus ramas y a utilizarlas ellos mismos. Otro de los comportamientos, y este es uno de los que mejor conocemos, es la pesca de termitas. En este caso los chimpancés lo que hacen es seleccionan una rama, la parten, la modifican, la limpian, la transportan al termitero y la introducen para extraer las termitas. A los 5 años, en torno a los 5 años de edad, un chimpancé ya es más o menos hábil en esta actividad. Y una de las cosas más curiosas que se ha observado es que la técnica de los individuos infantiles, fijaos, se asemeja mucho a la de las madres. Os he dicho que los individuos infantiles tienen una alta dependencia de las madres, están con ellas permanentemente hasta los 9 años. De ahí que ese conocimiento se transmite de madres a hijos. También conocemos la pesca de hormigas, que es muy similar a la pesca de termitas. En este caso se puede hacer tanto en lo alto de los árboles como en el suelo. Aquí os traigo un ejemplo de esta pesca de hormigas, pero arbórea, en lo alto del árbol. Y vemos como el chimpancé, ayudado de un palito, lo introduce en uno de los agujeros donde están estos insectos para que se agarren al palo, extraerlos y poder consumirlos. Otro de los comportamientos en los que utilizan palos es la pesca de algas. En este caso, este comportamiento se suele dar solo en la estación seca y depende mucho de que la estación húmeda haya sido generosa en lluvias, que pueda generar este tipo de pozas en las que los chimpancés vemos como de un modo social, es una actividad grupal, se reúnen para pescar estas algas en las pozas. El modo en el que utilizan es muy similar al de la pesca de termitas. Seleccionan una rama, la parten y la transportan. Lo curioso es que, por ejemplo, estas herramientas pueden medir desde los 9 centímetros a los 4 metros. O sea, adaptan la herramienta al tipo de poza, si es más profunda o menos profunda, para poder ayudarse mejor para realizar esta pesca. Y los chimpancés, por supuesto, cazan. Si pensabais que solo los humanos cazábamos, estabais equivocados. Y en este caso también se ha observado una diferencia bastante curiosa en el mundo chimpancé. Y es que los chimpancés se ayudan de herramientas única y exclusivamente en un ambiente de sabana. Los chimpancés de bosque no se les han observado todavía utilizando herramientas para cazar. En este caso lo que hacen es cogen una rama, la parten dándole una forma apuntada y la introducen en los huecos de los árboles donde se esconden pequeños mamíferos, bien para herirlos o bien para hacerlos salir y poder cogerlos. Y por supuesto el comportamiento estrella de los chimpancés es el machacado de nueces. Este comportamiento, que también lo conocemos muy bien, se da única y exclusivamente en África Occidental. Esto es una de las preguntas todavía que la primatología debe de responder, es por qué solo lo tenemos en determinados grupos de chimpancés.
Es una actividad que se empieza a aprender en torno a los 3 años y medio. Sabemos que transportan y seleccionan las piedras en función del tipo de nuez. Aquí vemos un ejemplo de este tipo de actividad donde los investigadores simplemente dejaron un conjunto de piedras y nueces en el paisaje y ahí vemos cómo llega uno de estos chimpancés. Ahí lo vemos, se va a sentar, selecciona una piedra que utilizará para machacar, coloca la nuez sobre el yunque y la golpea. La golpea de manera precisa para no romper el fruto que hay en su interior. O sea, básicamente ajusta la fuerza para no romper, para no triturar el fruto y, bueno, y poder consumirla. Gracias a que este comportamiento incluye el uso de piedras, se pudo realizar una excavación arqueológica de uno de estos sitios. Y a finales de los años 90, esta excavación arqueológica nos reveló que los chimpancés han estado partiendo nueces, utilizando piedras, desde hace al menos 4.300 años. Es decir, no solo los humanos hemos dejado una huella arqueológica en el paisaje, sino que los chimpancés también la dejan. De hecho, como veis, chimpancé y humanos somos bastante parecidos en cuanto al uso de herramientas. Seleccionamos los materiales, los transportamos, transmitimos el conocimiento, hay una diversidad de comportamientos, tenemos un comportamiento social, pero claro, por supuesto me podéis decir, hombre, Adrián, si son solo palos y piedras, hombre, nosotros enviamos ondas al espacio. Claro, podéis tener esa tentación, vale. Perfecto, os lo cojo. Aún así, os hago una última pregunta. ¿Realmente creéis que sois más hábiles que un chimpancé? Bueno, vamos a verlo. En este caso, este vídeo es de unos experimentos que se realizaron en Japón con chimpancés en cautividad. Cada vez que el chimpancé toca la pantalla, una secuencia de números del 1 al 9 aparece y desaparece instantáneamente. El chimpancé es capaz de reproducirla en orden sin equivocarse. Ahí lo vemos, toca la pantalla, los números desaparecen y, no sé, ¿os da tiempo a ver algún número? Apenas, ¿no? Bueno, y cada vez que acierta, obviamente, tiene su recompensa, le sale un trocito de fruta. ¡Ay! Ha fallado. Bueno, no pasa nada, vale. Lo repite. Los números desaparecen y lo completa. Vamos a ver qué pasa cuando a un humano le pones 5 números. 5 números, ¿eh? No del 1 al 9, no. Uy. No. Inténtalo otra vez, por favor. Lo intenta. Duda. Arriba, abajo. No. Vaya. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. No. Igual, aunque sean solo palos y piedras, no debemos subestimar las capacidades cognitivas que pueden tener estos chimpancés. En cualquier caso, cuando un arqueólogo como yo ve estos palos y piedras, quizás nos recuerden o nos den una muestra, una especie de muestra actual de esa primera tecnología que empezaron a utilizar nuestros antepasados más remotos y que ha marcado, de hecho, pues todo nuestro desarrollo tecnológico hasta hoy en día. Fue como la chispa que inició todo lo que hoy somos. De hecho, unos simples palos y piedras en mitad del bosque o de la sabana nos recuerdan que ahí fuera hay toda una tecnología y una cultura primate que merece la pena ser conservada, que se transmite de generación en generación y que desaparecerá si ellos desaparecen. Muchas gracias.